Dios te mire con agrado y te dé paz. Queremos cantar hoy, únete aquí. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y dónde estás? Dilo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Declaramos sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu país, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
muy buenas noches, bendiciones a todos los que hoy nos están viendo en la gran casa de oración. Como siempre es un placer poder estar con todos ustedes en este día. Hoy, antes de empezar, yo quiero que cerremos nuestros ojitos allí donde tú estás, allí en tu casa, y que podamos pedirle juntos al Señor que sea el Espíritu Santo dirigiendo este tiempo. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti. Te pedimos que sea tu presencia manifiesta en este lugar, en el lugar donde cada una de estas personas está, Señor. Yo te pido que quites cualquier distracción, cualquier cosa que haya, y que este sea un tiempo donde podamos estar concentrados en lo que tú tienes para hablarnos hoy. Padre Celestial, quita cualquier estorbo que haya para que tu palabra caiga en buena tierra en cada uno de nuestros corazones. Padre, te pido que sea tu Espíritu Santo a través de mí, que no sean mis palabras, sino que tus palabras sean en mi boca, para que se hable conforme a la verdad que hay en ella. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy estamos muy expectantes y muy contentos de empezar esta nueva serie. Realmente hace como un mes el Señor colocó en nuestro corazón el estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis. Llevamos un mes aprendiendo y ha sido de mucha bendición, de mucha edificación. Hemos aprendido mucho, hemos podido aplicar muchas cosas a nuestra vida, y con mi esposo estábamos hablando, bueno, ¿por qué no compartir esto con toda la iglesia? Sé que así como ha sido de bendición para nosotros, también va a ser bendición para cada uno de ustedes. Y algo que nos decía el Señor cuando nos mostró, nos guió a empezar este estudio de las 7 iglesias, es que esas cartas que se escribieron a estas 7 iglesias fueron porque estas iglesias estaban pasando por momentos de dificultad, o estaban pasando persecución, o estaban en una etapa de la historia en la que necesitaban una palabra específica del Señor. Y el Señor nos mostraba cómo en esta etapa, en esta época de nuestra vida en la que estamos viviendo tantos cambios a nivel mundial, estos consejos, estas palabras que Jesús está hablando a estas iglesias, son palabras que hoy también aplicamos a nosotros. Cada iglesia tiene una situación diferente, cada iglesia tiene personajes diferentes también, pero cada iglesia tiene una palabra específica. Así que yo sé que va a ser de gran bendición para nosotros poder empezar con este tiempo. Antes de poder profundizar en la primera iglesia que encontramos, que es la iglesia de Éfeso, quiero hacerles como un panorama, una introducción para que entendamos más o menos lo que estaba pasando. En el capítulo 1 de Apocalipsis habla Juan. No sé si ustedes se acuerdan de Juan, el discípulo amado. Resulta que Juan en ese momento, por predicar la palabra de Dios, había sido exiliado a una isla que se llamaba Patmos. En esta isla Juan tiene como una revelación, tiene una visión donde Jesús aparece ya glorificado, y él empieza a tener una conversación con Jesús. Todo el capítulo 1 podemos ver eso. Si usted lo quiere leer en casa, sería muy bueno para que se pueda contextualizar. Juan fue el último de los discípulos originales en quedar con vida. O sea, ya había muerto Pedro, había muerto todos estos que estaban, Mateo, que estaban alrededor de Jesús, y Juan fue el último en quedar con vida, y fue el que tuvo esa revelación en Apocalipsis número 1. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis vemos los mensajes o las cartas que Jesús le habla a Juan para que le escriba a estas 7 iglesias que estaban en ese momento. Jesús habla, se le presenta, como ya les dije, a Juan, pero también le da una tarea, y es: Juan, tal cual yo te mando estas palabras a cada iglesia, quiero que tú escribas una carta con las palabras que yo te estoy diciendo y mandes a cada una de estas iglesias mis palabras, porque necesito que las escuchen. Es muy importante que las escuchen. Entonces, en Proverbios 15:3 dice: los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Estas cartas fueron el resultado de este Dios que vemos acá en Proverbios, que está en todo lugar, vigilando lo bueno y lo malo. El Señor nunca quita la mirada de su iglesia, de sus hijos. Él sabe exactamente lo que está pasando, y como sabía lo que estaba pasando, le dice a Juan: yo necesito que le escribas estas palabras y que tú le mandes estas cartas a estas iglesias. En cada carta tiene cosas diferentes, como hablábamos ahorita, de acuerdo a la situación que estaba viviendo cada iglesia, pero hay un patrón similar en las 7 cartas. Aunque los consejos son diferentes, los elogios son diferentes, se maneja como un mismo estilo en todas las cartas, que es:
Primero Jesús se presenta y revela algo de su carácter de acuerdo a la necesidad que cada iglesia estaba pasando. Después le dice lo que ha hecho bien, o sea, le da el elogio. Después le dice lo que no ha hecho bien. Después le da una advertencia y por último da un consejo. Este modelo podemos verlo en todas las cartas, solo que con palabras diferentes. Hay algo que también quiero decirles que me pareció muy curioso, y es que si uno puede ver el mapa geográfico en ese momento de cómo estaban las iglesias, las cartas, el orden de las cartas en las que vamos a ver que están en Apocalipsis es el orden como estaban las iglesias colocadas geográficamente. Que si una persona venía a esta iglesia de Éfeso, podía seguir caminando a esta y esta hasta terminar las 7. O sea, Jesús dictó las cartas de acuerdo a la posición geográfica en las que estaba, pensando en que si un mensajero va, pues va a llegar primero a esta y a esta. Es importante también que tengamos en cuenta. Ahora sí, vamos a la primera iglesia que aparece en Apocalipsis 2, que es la iglesia de Éfeso. Éfeso, en ese momento, es la capital de Asia Menor. Es una iglesia que era, o una ciudad más bien, que era muy poderosa, era una ciudad grande, tenía muchos habitantes. Junto con Alejandría y Antioquía, Éfeso era de las ciudades más representativas del Imperio Romano, o sea, no era cualquier cosa. Éfeso era una ciudad muy grande. Esa iglesia de Éfeso fue plantada 35 años antes de lo que estamos leyendo en Apocalipsis 2. O sea, en Apocalipsis vemos esta iglesia de Éfeso, pero esa iglesia fue plantada 35 años antes por Pablo. Eso lo podemos ver en Hechos 18, donde Pablo viene y lleva la semillita a esta iglesia de Éfeso. Pero este mensaje que vamos a leer es 35 años después de ese plantamiento que hizo Pablo en la iglesia de Éfeso. Éfeso también tenía un gran templo a la diosa Artemisa, o la diosa Diana, como se conocía también en Roma, y este templo era tan grande y tan espectacular que era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Entonces imagínense lo que había en esta ciudad. Era una ciudad poderosa, había muchas personas, pero también había un templo gigantesco a la diosa Artemisa. Esta diosa era la diosa de la fertilidad. Por ende, había demasiada promiscuidad sexual, había mucho pecado inmoral en la parte sexual, porque para rendirle tributo a esta diosa, pues hacían orgías y hacían una cantidad de cosas. Entonces, Éfeso, aunque era una ciudad muy importante, estaba muy corrompida. Tenía todas estas situaciones que estamos hablando. Pero aún así, Pablo quiso formar y fundamentar una iglesia en el corazón del paganismo. ¿Qué nos enseña esto? Mire, Pablo pudo haber escogido cualquier otra ciudad, porque bueno, Éfeso era muy difícil de entrar la palabra de Dios por todo esto que estamos hablando, pero aún así Pablo dijo, ¿saben qué? Ahí es donde se necesita la palabra. A mí no me importa lo que pueda pasar, no me importa lo que me digan. Pablo se fue y fundó una iglesia en el corazón del paganismo de Roma. Hoy el Señor nos está mandando a nosotros a hablar lo mismo. En el mundo estamos viendo que hay mucha contaminación a nivel sexual, a nivel de pecado. El Señor nos está llamando a ir y sembrar la palabra en esos lugares donde uno dice, no, ¿para qué hablo si eso ya está perdido? No hay nada que hacer. Ojo, el poder de la palabra del Señor nosotros no lo podemos subestimar. Si el Señor nos manda a hablar a un lugar donde humanamente creemos que no hay nada que hacer, pues simplemente obedezcamos, porque la palabra de Dios es poderosa para hacer, y eso le pasó a Pablo. Pablo fundó esa iglesia, formó líderes, una pareja en especial que era Aquilas y Priscila. Esta era una pareja de esposos. Ellos se quedaron a cargo de esa iglesia y ellos formaron a su vez líderes, y uno de esos líderes famosos fue Apolos. Entonces, con él, ellos fueron los que se quedaron encargados de esa iglesia 35 años antes, cuando fue la fundación de esta misma. Después de que fundó Pablo esta iglesia, como a los 2 o 3 años, en el tercer viaje misionero, Pablo vuelve a esa iglesia. Ustedes saben que Pablo siempre iba, revisaba todas las iglesias que él había sembrado a ver cómo estaba. Dice la palabra en Hechos 18, puede leer todo lo que estoy hablando. El impacto de lo que pasó en Éfeso por llevar la palabra fue extraordinario. Yo quiero que leamos Hechos 19, 18, 20. Todo esto que estamos hablando 35 años antes de la carta de Apocalipsis, pero es que quiero que ustedes vean cómo estaba la ciudad. Hechos 19 del 18 al 20.
Dice, esta historia corrió velozmente por toda Éfeso. ¿Cuál historia? Pues cuando Pablo fue a llevar la palabra del Señor, están hablando de esa historia. Esa historia, o sea, la palabra de Dios corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros, escuchen, sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. ¿Vieron? ¿Qué tal que Pablo hubiera dicho, no, yo ahí ni me meto, ahí la gente está mal, aquí no me van a escuchar? Una semilla que fue sembrada por la vida de Pablo hizo una fructificación de cosas de bendición en esta ciudad a pesar del pecado que había. Tanto que la gente que hacía brujería, hechicería, llevaron sus libros para que los quemaran. Eran libros costosos, pero eso no importó. Y Éfeso se convirtió entonces en un centro de evangelismo para las otras ciudades que habían cerca de él. Entonces, ¿había pecado? Sí. Pero estaba la gracia del Señor sobre esta iglesia que Pablo había fundado 35 años antes. Ahora sí vamos a Apocalipsis 2. ¿Qué pasó en Apocalipsis 2 y cómo estaba la iglesia ya en ese momento, 30 años después? Vamos a leer del 1 en adelante. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Hasta ahí todo está bien. Versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Y hoy, como es un estudio, no es una prédica, sino en un estudio, vamos a desglosar, voy a tratar de simplificar lo que más pueda para que abordemos esta iglesia en el día de hoy, versículo por versículo. En el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Primero, cuando Jesús le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia del Éfeso, muchos comentaristas, bueno, hay dos hipótesis. Una hipótesis o una teoría más bien es que el ángel de la iglesia es el pastor o el líder o el encargado en ese momento de la iglesia. Entonces lo nombra como al ángel de la iglesia. Otra posición, otra teoría es que era un ángel que el Señor mandaba como guía para cada iglesia. Personalmente me voy por la primera. Creo que estas cartas iban dirigidas al pastor y al líder principal de cada una de estas iglesias, que aquí las mencionan como ángeles. Entonces cuando dice al ángel de la iglesia está diciendo al pastor o al líder de esa iglesia. Y dice, escribe el que tiene en su mano derecha. ¿Quién es el que tiene? Escribe el que tiene. Está hablando Jesús. Recuerden que esta carta la escribió Juan, pero Jesús le mandó todas las palabras que él tenía que escribir. Jesús es el que tiene. Primero miremos acá, el que tiene, no es el que tuvo, el que tendrá, está hablando en tiempo presente. Jesús es el que sostiene, Jesús es el que da firmeza a su iglesia, a sus hijos. Yo hoy te quiero decir, Jesús es un presente para nosotros, sus promesas son un presente para nosotros. El que tiene es el que da fortaleza hoy, en este tiempo, en el 2020. A nosotros hoy, que nunca se te olvide que Jesús es el presente nuestro, no el pasado, bueno, nuestro pasado, nuestro futuro, pero está en nuestro presente también. Entonces dice, el que tiene las 7 estrellas. Cuando habla las 7 estrellas en su mano derecha, se está refiriendo a los 7 ángeles o a los 7 líderes o a los 7 pastores de esta iglesia. Cuando dice que los tiene en su mano derecha, está diciendo, yo tengo cuidado de ellos. Yo conozco lo que están haciendo. Yo conozco sus obras. Cuando dice sostiene es que no se me han salido de las manos, por más que ellos lo crean, yo los tengo acá, yo estoy supervisándolos constantemente. Y después dice, y soy el que camino
entre los 7 candelabros. Los 7 candelabros hablan de las 7 iglesias para las cartas que estamos hablando. Entonces, yo soy el que sostiene a los pastores y a los líderes y soy el que camino en estas 7 iglesias de las cuales vamos a hablar. ¿Qué es el que camina? Yo estoy vigilando lo que está pasando en cada iglesia. De mi control no se ha ido lo que está pasando. Mira, a veces creemos que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no sabe lo que pasó, que Dios si supiera lo que está pasando aquí, viniera y el juicio y no sé qué. Les quiero decir, Él es el que camina, Él es el que conoce, Él sabe cuándo actuar y cuándo no. No quiere decir que porque no actúa en un momento es que Él no está. Él conoce todo y Él inspecciona todo lo que está pasando en su iglesia y en sus hijos. En el versículo 2 dice, se me fue, versículo 2, dice, conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia, sé que no soportas a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Entonces, cuando habla conozco, que ya es el elogio que le da a esta iglesia, la palabra conozco en el griego viene de la raíz que es oídas. Y este oídas quiere decir un conocimiento de primera mano. O sea, cuando él dice yo conozco, no es que Juan me contó o el pastor me contó o el líder me contó o por ahí vi un chisme. No, cuando él habla yo conozco, le está dirigiendo a la iglesia, yo conozco es yo sé de primera mano porque recuerdan, yo estoy caminando en medio de los 7 candelabros, yo conozco, yo sé lo que está pasando en tu vida. Y aquí le está diciendo, yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, tu intolerancia a la gente malvada, el sufrimiento que has tenido por causa de mi nombre. ¿Cuántas veces usted hace el bien y usted dice, no vale la pena porque es que no pasa nada? Nadie me lo reconoce, nadie está viendo que yo estoy haciendo esto, lo otro. Dios no ve que yo me estoy portando bien y todo me sigue saliendo mal. Escuchen, el Señor sabe y conoce lo que tú has hecho por Él y en su nombre. Y el Señor en su tiempo saldrá a recompensarte, aunque nosotros no debemos hacer las cosas por la recompensa, sino por amor simplemente. Pero lo que te quiero decir es, Él conoce las obras que tú has hecho, mi hermano y mi hermana. Él sabe las lágrimas que tú has derramado por causa de su nombre. Él sabe los de pronto inconvenientes familiares porque tú eres cristiano y la gente que alrededor tuyo no está. Él conoce lo que tú vives en la oficina por decir que eres cristiano. Él conoce. Él sabe lo que tú haces, Él sabe el amor que tú tienes o las cosas el amor con el que tú haces las cosas, Él lo conoce. Que no veamos inmediatamente el premio no quiere decir que el Señor no conozca las cosas que nosotros estamos haciendo por Él. Quizás estas cosas al día de hoy pueden tipificar que Él conoce que somos buenos creyentes, Él sabe que somos buenos tal vez predicadores, que somos perseverantes, que no nos rendimos fácilmente. Esta iglesia era una iglesia muy activa, hacía muchas cosas para la obra del Señor y eso lo vemos en el elogio, estaba haciendo muchas cosas, no se quedaba quieta, se movía siempre, pero era una iglesia que hacía cosas no motivada por el amor. Hacía cosas con motivaciones incorrectas. Mire, si a mí Jesús me manda una carta diciendo yo conozco tu arduo trabajo, yo sé que tú tienes paciencia y perseverancia, yo sé, y me dice lo que le está diciendo esta iglesia, yo digo, estoy hecha. Ya con esto, ¿qué me va a decir de malo? Si todo lo estoy haciendo bien. Yo creo que cuando ellos empezaron a escuchar, cuando le leyeron la carta y empezaron a escuchar, todos se miraban y, la hicimos bien. Estamos por el buen camino, Jesús está complacido por nosotros, estamos haciendo cosas que a Él le agradan. Al parecer todo lo de la superficie de esta iglesia parecía excelente, pero como Dios conoce no lo que el hombre ve, sino lo que el hombre no ve de cada uno de nosotros, hay un pero en el versículo 4. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué les quiero decir con esto? Ese pero en el griego es un pero de contraste, es un pero de firmeza, es un pero como que van súper contentos y los elogios, pero que los hace como que, ¿qué pasó? ¿Pero qué? Es un pero de esa manera, como se escribió en el griego. Y cuando dice pero, es como que esto te dije muy bonito, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor.
es algo que de pronto nos choca porque decimos, ¿cómo han olvidado el primer amor si están haciendo obras? Pero es que cuando nosotros hacemos cosas por el Señor, si no tenemos la motivación correcta, no las estamos haciendo totalmente bien para el Señor. Recuerden que el Señor conoce, Él va caminando por los 7 candeleros, Él tiene a los 7 líderes en su mano derecha, Él conoce por qué estamos haciendo las cosas que hacemos, aunque sean cosas buenas. Tal vez tú estás dando ofrenda con la motivación de que otros te vean, pero estás haciendo algo bueno, pero con una motivación incorrecta. Tal vez tú estás ayudando al vecino porque quieres que te reconozca, ay, tan bueno mi vecino, no porque lo hagas desinteresadamente. Y así con Dios, hacemos cosas buenas, pero con motivaciones incorrectas. Y el Señor nos dice, muy lindo lo que haces, te elogio por eso, pero yo necesito que tú empieces a hacer las cosas por lo que realmente son, no para que te aplaudan o para que te vean. 30 años antes, cuando una de esas visitas de Pablo a esta iglesia después de fundada, Pablo elogia a esta iglesia, irónicamente la elogia por el amor que esta iglesia tiene, 30 años antes. Mi pregunta es, 30 años después, ¿qué pasó? Si fue elogiada por el amor, eso lo pueden leer en Efesios 1:15. Si fue elogiada por el amor, porque hoy la crítica es porque no tienen amor, es porque le falta el amor. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Que siguió con su actividad haciendo cosas, pero se olvidó el motor por el cual estaba haciendo las cosas. Puede que la rutina a veces pase en nuestra vida y que haga que sigamos haciendo las mismas actividades, pero sin amor. Cuando las obras de Dios cobran más importancia que el Dios de las obras. Entonces hacemos, pero no tenemos tiempo de intimidad. Hace como un mes yo pude compartir con ustedes una palabra que se llama el otro hijo pródigo, que habla específicamente de este tema. Cuando yo hago cosas, pero no he podido experimentar el amor del Padre. Cuando yo trabajo en la casa del Padre, pero no he podido experimentar el abrazo del Padre. Cuando yo tengo muchas actividades en la iglesia, pero no tengo intimidad. Eso es olvidar el primer amor. Haces muchas cosas, pero no lo haces con la motivación del amor. No lo haces con la motivación correcta. A veces cuando empezamos nuestra vida cristiana, empezamos con mucho entusiasmo. Sé que a todos nos ha pasado que empezamos con ganas de yo hago esto, yo hago otro, pero tal vez no teníamos tanto conocimiento, pero sí teníamos mucho entusiasmo. Yo te pregunto ahora, ¿será que ahorita tienes más conocimiento y menos entusiasmo? Porque eso pasa a través del tiempo. Pero como la fórmula para permanecer en el amor es el entusiasmo más el conocimiento. Nosotros no podemos ignorar la palabra, nosotros tenemos que seguir conociendo la palabra, porque entre más conocemos, pues más vamos a amar a ese Dios que nos muestra la palabra. Pero el entusiasmo no se puede acabar. Tú puedes hacer cosas por el Señor sin amarlo realmente, que es la crítica que Él está haciendo al Señor. A veces obedecemos y hacemos cosas por Dios por temor a las consecuencias. Eso no es amar a Dios, eso es tenerle miedo, que es diferente. Yo me porto bien, yo soy un cristiano ejemplo, yo no digo mentiras, yo hago esto y lo otro, porque qué miedo que si yo me equivoque el Señor venga y me castigue. Entonces, ¿el resultado de tus acciones son buenas? Sí. ¿Tu motivación es la correcta? No. La motivación de tu ser un cristiano modelo, ejemplo, debe ser que yo amo tanto a Dios que quiero agradarlo, no por miedo a las consecuencias, porque ya eso no es amor, eso es temor y son cosas muy diferentes. La palabra de Dios nos manda a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Qué implica eso? Implica que nuestro corazón se deleite en lo que Él se deleita. Ahora yo les hago esta pregunta. ¿Será que en lo que tú te deleitas hoy, Dios también se deleita? ¿Será que en lo que tú ves, programas de televisión, en internet, que eso te trae deleite a ti, Dios también si se sentara al lado tuyo se pudiera deleitar en lo que tú ves, en lo que escuchas, en lo que hablas? Cuando decimos que amamos, involucra corazón, mente, cuerpo, espíritu. Es un amor que con todo yo quiero amar a Dios, no porque me vean, sino porque lo amo. Es algo que va más profundo. En teoría todos sabemos que Dios debe ser la fuente de nuestra felicidad, pero la verdad es que nosotros buscamos la felicidad en el mundo. Eso es una muestra que nosotros no amamos a Dios. En teoría
sabemos que Dios debe ser nuestro gozo a pesar de los problemas. En teoría sabemos que Dios debe ser nuestro centro, nuestra fortaleza, nuestro refugio. En teoría, porque es lo que nos han enseñado y lo que leemos en la palabra. Pero en la práctica y en la realidad nosotros buscamos refugio en la economía. Si tengo un trabajo, eso me da seguridad. Buscamos refugio o amor en las personas más que en Dios. Buscamos tener como esa certeza de que estoy bien en las cosas del mundo. Quiero llenar mis vacíos con las cosas del mundo, no con Dios. Entonces cuando Dios te dice, está bien lo que tú estás haciendo, pero yo quiero que lo hagas por amor, que no lo hagas con motivaciones incorrectas. Después la palabra, antes de eso quiero hacerles una pregunta que escuché una vez a un pastor que respeto mucho, y él hacía esta pregunta: ¿tú amas tu profesión o a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa igual que Cristo? Cuando él hizo esta pregunta, todo el mundo dijo sí, y todo el mundo contento diciendo sí, yo los amo igual. Y él dice, estás mal, tú debes amar más a Cristo que a tu esposo, tu trabajo o a tus hijos. Y esa debe ser nuestra meta, que podamos amar más a Cristo que las cosas que Él nos ha dado, amarlo más a Él que las bendiciones que Él nos ha dado. Sigue diciendo en el capítulo 4, recuerda de dónde has caído. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que tú estás haciendo las cosas no por amor. Recuerda el lugar de donde nunca debiste salir. Tú antes hacías las cosas con la motivación correcta. Recuerda de dónde saliste, de ese primer amor, de esa motivación que tú tenías. Recuerda para que puedas volver. Cuando hablamos permanecer en el amor, estamos hablando de que en Juan 15 dice que nosotros, habla de la vid verdadera y dice, el que en mí permanece lleva mucho fruto. Escuchen, Juan nos está dando una clave. El que en mí permanece, da fruto. Si yo estoy con Dios, voy a dar un fruto. No busquemos primero los frutos para después permanecer. La permanencia, la intimidad, el estar con el Señor por sí solo nos va a dar frutos, no al contrario. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Entonces, el cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener un amor ardiente. La pregunta que tal vez muchos se hacen, ¿y cómo hacer para mantener un amor que permanezca, un amor ardiente por el Señor, un amor continuo? Hay muchas respuestas para esto y vamos a hablar simplemente de 3 cosas que quiero mencionarles. La primera es que tú no vas a poder mantener la llama del amor viva si tú no echas leña al fuego. En una chimenea tú puedes ver que necesitan leña para que la llama esté continuamente prendida. ¿Qué es echar leña para nosotros? Establecer tiempos de intimidad con Dios. Miren, de nada nos ganamos nosotros con hacer sin intimidad, sin poder disfrutar lo que el Señor quiere mostrarnos. Cuando nosotros entramos en intimidad es como la antesala de lo que vamos a tener eternamente con Él. Es esos tiempos que tú te puedes deleitar, que tú te olvidas de quién eres, que tú te renuevas, que no necesitas nada más. Pero si tú no aprovechas esos tiempos acá, ¿cómo te vas a preparar para los tiempos eternos que vamos a tener con Él? Entonces establece un tiempo. Una vez a la semana, cada domingo, no, debe ser diario, continuamente. Establece un tiempo diario donde tú puedas empezar a tener una intimidad con Dios. No solo leer la palabra, sentarme, voy a hablar contigo. No sé hacerlo muy bien, pero me dispongo y deja que el fluir del Espíritu Santo empiece en tu vida. Segundo, tienes que leer. Tú no puedes amar a alguien a quien no conoces. Tienes que leer la palabra, saber quién es Jesús, qué hizo por ti, quién es el Padre, qué ha hecho por ti, cómo te ama, cómo te perdona. Entre más tú conoces, más te vas a enamorar. Necesitas la lectura, necesitas hablar de Él. Cuando tú hablas de Él, eso también te enamora. Es como cuando tú hablas de alguien que tú amas, del esposo, del novio, que tú empiezas, es que es tan lindo, y tú vas hablando y como que tú misma te sigues enamorando, sí, él es más lindo y hace esto y hace lo otro. Hablar de Él, expresar el amor de Él, no guardarse eso. Y hay muchas otras cosas con las cuales tú puedes avivar, que ya es un tema diferente. Versículo 5 de Apocalipsis, del texto base que estamos leyendo, dice: recuerda de dónde has caído. Esto ya lo vimos. Y le dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras del inicio. Si tú sigues haciendo obras sin amor,
no la estamos haciendo bien. Y el Señor hoy te dice, arrepiéntete. Hoy nos dice, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Hacer un pare, examinarse yo porque estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Será rutina? ¿Será porque ya no sé qué más hacer? ¿Será porque en la iglesia encontré un lugar donde me quieren como soy? Pero no es porque yo ame a Dios. Arrepiéntete, haz ese pare. Arrepiéntete para el hijo pródigo fue, vuelve en sí. ¿Qué está pasando contigo? Miren, este es el momento, esta etapa de la historia en la que nosotros, esta generación nos tocó, porque el Señor así le plació vivir. Es una etapa donde si no permanecemos en amor, nos vamos a ir por cualquier corriente que venga. Si el amor de Cristo no es el motor de nuestra vida, si el amor a Él, a quererlo agradarlo, no es el motor, por más que hagamos cualquier corriente, nos vamos a desilusionar rápidamente. Si no tenemos lo que queremos ya, nos vamos a ir. Van a venir mil y unas situaciones que si no tenemos el amor o la motivación de nosotros, no es el amor que le tenemos a Él, no vamos para ningún lado. Por eso es tan importante esta palabra que Él le dio en ese momento a Éfeso, pero que hoy nos está diciendo a nosotros como iglesia, arrepiéntete, vuelve a tu camino. En el original, arrepiéntete, en el griego original, hablan de volver enú. Ese es el significado, de volverse enú. Hoy yo te digo, arrepiéntete. Otra palabra para arrepentimiento es metanoia, un cambio de mentalidad. Cambia en este momento tu mentalidad. Él no quiere que tú no hagas las cosas. Cuando dice vuelve a las obras del principio, no está diciendo ya no hagas nada de lo que estás haciendo ahora. No, haz las cosas que estás haciendo en este momento, pero con la calidad. A veces es mejor hacer menos cosas, pero con calidad, que llenarnos de hacer muchas cosas sin tener la base del amor. Entonces, cuando Él le dice vuelve a las obras del principio, lo que está diciendo es haz lo que estás haciendo, pero con el amor, que es lo que a ti te falta para que sea el motor con el que tú puedas funcionar realmente. En el versículo 5 dice que si no se arrepiente, Él quitará el candelabro, de su lugar. ¿Un candelabro qué es? Sé que todos saben que es un objeto donde se colocan velas y las velas pues iluminan. Cuando Él dice quitaré el candelabro de su lugar, es que si este candelabro, que es la iglesia, ¿se acuerda?, sirve para dar luz, la voy a quitar, voy a apagar la luz. Ya no va a ser eficiente esa iglesia. Si la tomamos como a nosotros como iglesia de Cristo es apagar tu luz, es que ya tú, lo que yo quería darte a ti ya no va. Ya la eficacia con la que yo quería utilizarse, ya el ministerio que yo tenía para darte, porque es que de nada me sirve a mí un ministerio, que seas conocido, que seas famoso y que no tengas mi amor. Antes de nosotros dar a conocer y volver famoso a Jesús, nosotros debemos amarlo y ser famoso para nosotros. Si no, no estamos haciendo nada. Estamos utilizando la imagen de Él para un beneficio de nosotros, pero no lo estamos haciendo realmente por amor. Versículo 6 le dice y le habla de los nicolaitas. Le dice algo bueno y le dice que Él está de acuerdo o que le gusta que Él no se hayan dejado arrastrar por la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas eran seguidores de Baal. Baal, vamos a profundizar un poquito más en la iglesia de Pérgamo, que también lo mencionan porque pues es algo muy largo y no lo vamos a mencionar en este momento. Balaam, de la doctrina de Balaam. Y ojo que Él dice, no le dice que estoy de acuerdo porque tú odias a nicolaitas, sino que aborreces las obras que hacen los nicolaitas. ¿Recuerdan un versículo que dice la palabra que el Señor aborrece al pecado pero ama al pecador? Aquí lo está diciendo también. Dice, tú aborreces las obras de los nicolaitas, no a los nicolaitas. Recuerden siempre eso, el Señor nos llama a amar al pecador. No lo que Él está haciendo, no estar de acuerdo con lo que hace, pero no despreciarlo y no hablarle tampoco. Y por último, el versículo 7 dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto se lo dice a las 7 iglesias al final. El que tenga oídos para oír, que oiga, es el que quiera escuchar el mensaje, que lo tome, lo agarre y lo aproveche. Y el que no, pues aténgase a las consecuencias. Él está advirtiendo, a todas las iglesias les da una advertencia. Siempre en Génesis, cuando Caín y Abel llevaron la ofrenda a Dios, que Dios se agradó fue la de Abel y no de Caín,
Caín no le gustó y empezó a entretejer en su corazón rabia contra su hermano. En ese momento llega, si lean lo que allí está, llega Dios y le dice: hey, Caín, no permitas que lo que hay en ti siga creciendo, porque vas a cometer algo que no está bien. Le advierte antes de que pase. Él ya conocía el corazón de Caín y sabía lo que se estaba moviendo. Y unos versículos después resulta que dice que Caín mató a Abel. No hizo caso de la advertencia que Dios ya le había dado. Dios siempre nos da una advertencia antes de que vengan las consecuencias. Eso también es algo para que tú lo tomes. Siempre va a haber una advertencia en privado antes de que hayan consecuencias en público. Seamos sabios para tomar esa advertencia, para cambiar lo que tengamos que cambiar, para volver en sí y para volver al camino que el Señor nos está llamando hoy. Y dice: al que salga vencedor le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Recuerdan que en el Edén, en Génesis nuevamente hablan que en el Edén estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que aquí la palabra está diciendo: si tú comes del árbol de la vida, o sea, de mi presencia, vas a tener vida eterna. Ese es el regalo que Él les está dando a esta iglesia, a los que se arrepientan y venzan. O sea, si usted cambia de parecer, vuelve al original, se arrepiente, yo le voy a dar a usted de comer juntamente conmigo en la eternidad, para que podamos comer en ese banquete celestial que dice la palabra en Apocalipsis, que vamos a tener en ese encuentro de la novia con el novio. Vamos a poder experimentar qué es esa grandeza del Señor, vamos a poder estar con Él si nos arrepentimos y volvemos al camino. Mis amados hermanos, hoy tomen como una advertencia del Señor la palabra de hoy para esta iglesia de Éfeso. A veces hacemos las cosas, pero no las hacemos con el amor. Es más fácil llevar un mercado, es más fácil visitar, es más fácil dar una célula o una casa de oración, es más fácil predicar que tener intimidad. Y a veces esas cosas que hacemos nos hacen sentir como que, ay, pero yo estoy haciendo, entonces me siento bien. No, el Señor prefiere que te sientes a la mesa con Él, que tengas intimidad, que tengas un tiempo de llenarte de Él. Y este mismo tiempo, esa intimidad por sí solo va a empezar a dar frutos, como pasó con Pablo. Vemos esta iglesia que fue una de las que él fundó. Pablo sembró, pero antes siempre era intimidad. Jesús siempre dice que en la noche iba a orar, en la madrugada iba a orar. Él tuvo intimidad y por sí solo eso dio frutos. Es lo que la palabra hoy nos está diciendo a través de esta carta. Muy lindo lo que haces, lo veo, soy consciente de lo que haces, pero necesito que vuelvas a mí. Necesito intimidad de ti, necesito que te arrodilles y escuches mi voz. Necesito que apagues las voces, aún de tantas prédicas que escuchamos y no escuchamos la voz del Señor a nuestra vida. La estrategia que Él quiere dar a nosotros personalmente. Dios nos da estrategias individuales. Tú no sabes qué hacer con tu hijo, ora que el Señor te da la estrategia para tu hijo. Tal vez lo que tú escuches en un predicador, tal vez no va a ser la estrategia que a ti te va a servir. A veces es más fácil robar del aceite del otro que yo pagar el precio para cultivar en mi aceite. Es más fácil que otro ore por mí. Este ya pasó tiempo con Dios, este está ungido, que ore y que me dé su aceite. Como las vírgenes que vemos también en la historia, las 5 insensatas, las 5 sabias. Las 5 insensatas quisieron quitarle del aceite a las que estaban sensatas. Y ellas dijeron: no. Usted compre su mismo aceite, yo ya tengo el mío, yo ya pagué el precio. Eso nos dice el Señor hoy. Tú quieres cultivar el amor, quieres permanecer, paga el precio en intimidad, paga el precio en estar allí, paga el precio escuchando al Señor. Apaga el televisor, apaga la radio y empieza a cultivar tu primer amor. Eso no se va a dar por ósmosis, eso se da pagando el precio y cultivándolo. Yo quiero que cierres tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo que tú estás permitiendo que estemos acá. Gracias porque hoy pudimos empezar este estudio que sé que va a ser de bendición. Cada iglesia nos va a hablar de cosas tan lindas, tan confrontantes, pero también esas advertencias que nos van a ayudar a encaminar nuevamente a la verdad de tu palabra. Así que hoy te doy gracias, Señor. Yo te pido que esta palabra sea una palabra que se pueda estudiar más a profundidad, que cada uno pueda no quedarse con lo que hoy hablamos, sino que pueda leer y que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno. Te pido de todo corazón
que algo que haya marcado la vida hoy, Señor, sea el cultivar ese primer amor. Cultivar el amor contigo, cultivar intimidad, cultivar cercanía, cultivar mesa, tiempos de mesa contigo, Padre Celestial. Hoy quedamos en tus manos y en tu dirección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido un placer hoy estar con ustedes. Ojalá puedan repasarlo, los que tomaron apuntes, lean los textos que no pudimos leer acá por cuestiones de tiempo, y nos vamos preparando para dentro de 8 días, si Dios quiere, vamos con la segunda iglesia, que es Esmirna. Que Dios los bendiga.